Hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada La Iglesia, una comunidad centrada en el Evangelio. Este va a ser el título de la serie, pero específicamente hoy la clase que vamos a tener se llama Creados para vivir en comunidad. Creados para vivir en comunidad. Y hermanos, si existe algo que grita nuestra alma o que anhela nuestra alma, es tener relaciones profundas con otras personas. Sin importar si tú eres introvertido, extrovertido, socialmente hábil o torpe para las relaciones, quieres tener relaciones significativas y profundas con otros. Deseas conocer a los demás y que también ellos te conozcan. O alguien que le puedas decir, eres mi amigo, pero realmente. Alguien que pueda ser transparente, alguien que te pueda conocer y te pueda amar por quien eres. Quieres una familia y siempre quieres estar acompañado. Según la revista de Psicología para Hoy, dicen que los 5 miedos principales de la humanidad son los siguientes. El primero es el miedo a la muerte. El segundo, pérdida de la autonomía. Va a llegar un momento, tengo miedo que llegue a cierta edad o me pase algo y no tenga autonomía de mi vida. El número 4, miedo a la mutilación. Y el número 5, daños y perjuicios. Pero nos faltó uno, el tercero. El tercero es miedo a la soledad. Miedo a estar solo. ¿Y por qué eso es un miedo? Porque Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Y por eso anhelamos profundamente estar acompañados. Y lo podemos ver principalmente en la Trinidad. Porque Dios mismo es comunidad. Es un Dios en 3 personas. Y antes que existiera cualquier comunidad humana, ya existía Dios, quien habitaba perfecta, amorosa y armoniosamente en su triple ser. Y algunos se podrían estar preguntando, ajá, mi hermano, pero ese es Dios, ¿qué tiene que ver esa realidad con nosotros? Pues según el relato bíblico en Génesis 1:26, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, hombres, humanidad, ustedes van a reflejar la imagen de Dios. Ustedes están creados y diseñados para vivir en comunidad como Dios es comunidad. Ustedes deben reflejar la imagen del Dios invisible visiblemente. Entonces ese anhelo por tener comunidad, compañerismo, ser parte de algo, de una sociedad, viene porque somos reflejos de Dios. Él lo diseñó de esa manera, para que vivamos en una comunidad profunda y armoniosa, porque somos portadores de la majestuosa imagen de un Dios trinitario. Y algunos dirán, ok, ya entiendo porque quiero tener amigos, familias, ser parte de una comunidad realmente intensa, profunda, que me conozca y yo conocerlos a ellos, porque estamos llamados a ser parte de una comunidad. Pero, si vemos el mundo, siendo sinceros, vemos guerras, chismes, odios, separación en vez de unión. ¿Por qué no somos esa comunidad que Dios nos diseñó para ser? Y quizás alguno haya adelantado la respuesta en su mente, y fue exactamente porque nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. Pero intencionalmente fueron incrédulos. Eva le creyó la mentira a la serpiente, que Dios no tenía buenas intenciones para con ellos.
Ella prestó su oído a la interpretación de la serpiente y es como si la serpiente le estuviese diciendo al oído de Eva, Eva, no es cierto, ustedes no van a morir, no le crean a Dios. Las intenciones que Dios tiene para con ustedes no son buenas. Eva y Adán fueron incrédulos, o Adán y Eva fueron incrédulos. Ellos no le creyeron a Dios que Dios solamente tenía buenas intenciones para con ellos. Eso lo vemos en Génesis 4:5. Y cuando pecaron, obviamente sabemos que tuvieron consecuencias. Nos volvimos, hablando de la raza humana, egoístas, malvados, egocéntricos, autónomos. Pero el deseo de querer tener relaciones profundas no se fue. Pero ahora la queremos tener, hablando de la raza humana, en nuestros términos pecaminosos y corruptos, para satisfacer nuestras necesidades malvadas. Sociedades caídas, controladas por el deseo propio de imponer una visión pecaminosa incluso para la sociedad. Incapaces ahora, por medio del pecado, de reflejar esa comunión hermosa que deberíamos haber reflejado de la Trinidad, por causa del pecado. Si la historia terminara ahí, dijéramos, no tenemos oportunidad de volver a tener una comunidad como esta, porque pecaron. Pero aquí es donde entran las buenas noticias del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Pero para entender las buenas noticias, tenemos que entender primero las malas. Y es que la humanidad, la humanidad somos pecadores, personas rotas, rebeldes contra Dios, hundidos en la mentira, merecedores de castigo eterno por haber pecado contra un Dios santo, perfecto, que solamente quería el supremo bien para la humanidad. Esa es la mala noticia. Eso es lo que somos. Pero, como decía el pastor Sugel Michelén, es el pero que lo cambia todo. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo a la tierra como nuestro sustituto, a pagar nuestros pecados. ¿Recuerdan la clase del domingo? Cuando Cristo, es como si Cristo estuviese diciendo, yo pagaré por los pecados de los que crean en mí por medio de la fe. Y esto también lo llama la Biblia redención. Somos redimidos por medio de Cristo. Y este es el Evangelio. El centro de toda comunidad redimida siempre debe ser el Evangelio. No las actividades, no absolutamente otra cosa, es el Evangelio. Como lo dice Efesios 1:7. A quien tenemos redención, hablando de Cristo, por su sangre. Pero la pregunta es esta. ¿De qué nos redime Jesús? ¿O de qué nos restaura Jesús? Del pecado y de todos sus efectos. Nos rescata, nos redime, nos restaura del pecado y de todos sus efectos. Él nos restaura para poder vivir de nuevo una vida en comunidad. Él nos restaura la capacidad de vivir en comunidad, no solo con las personas que se parecen a nosotros, sino que son diferentes. ¿Recuerdan? De toda tribu, lengua y nación. De todas las edades, de todos los círculos sociales, de todas las posiciones económicas, de todos los tamaños y de todos los colores. Él nos restaura por medio de Cristo, por medio del Evangelio, ahora poder vivir como una nueva comunidad. Y una vez más, wow, hermano, qué concepto más hermoso. Vivir en comunidad, vivir en armonía, vivir en perfecta comunión y paz. Pero hermanos, si esta es una realidad, ¿por qué las relaciones siguen estando plagadas de discusiones, quebrantamientos, tensiones, maldad, chisme, traición, dolor? Incluso entre cristianos. ¿Por qué? Pues debido al pecado remanente que aún mora en nosotros.
o en palabras más cercanas a nuestro desarrollo, porque aún somos propensos, a pesar de ser salvos por Cristo, somos propensos a no creerle a Dios. Somos propensos a la incredulidad. Somos propensos aún de tener el Evangelio sabiendo que no solamente nos salva, sino que por medio de ese Evangelio seguimos siendo transformados. No creemos muchas veces esa transformación en nosotros y en otros. Aún somos propensos a la incredulidad. Y lo podemos ver en nuestros matrimonios, cuando los dos cónyuges son creyentes y aún creemos la mentira de que no podemos solventar una situación en el hogar. Padre cristiano, hijo cristiano, y aún tienen conflicto, dice, esto no tiene solución. Hemos creído la mentira de la incredulidad. Hermanos, olvidamos fácilmente las buenas nuevas. Al primer conflicto olvidamos el poder, el Evangelio y el poder del Evangelio. Olvidamos el Evangelio que nos restauró. Por eso la Escritura no solo nos anima a recibirlo. Eso es como ese primer paso. Creímos, lo recibimos, pero también nos anima a recordarlo y a estar firme en él. Como lo podemos ver en 1 Carta a los Corintios, capítulo 15, el cual dice, hablando Pablo a los Corintios, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, fuiste salvo por él, el cual también estás firme. No es solamente algo que recibes, es algo que tiene constantemente estar firme, recordarte el Evangelio constantemente, y no solamente para ti, sino para extender gracias a los demás. Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverlos de la esperanza del Evangelio que os habéis oído. Estén firmes en el Evangelio. No solamente créanlo para salvación y olvídense de él. Volver constantemente al Evangelio, recordar esas misericordias que fuiste perdonado incluso para extender gracia y perdonar a los demás. Es el centro de nuestra vida cristiana. Y hermanos, pasa lo mismo en nuestra comunidad, en nuestra iglesia local. Para disfrutar de una comunidad sana, de una iglesia sana, de un compañerismo sano, de una familia sana, tenemos que creer en el Evangelio, en el poder del Evangelio. Tenemos que creer que lo que hizo Jesús en ti y en mí nos sigue transformando a nosotros, que llamamos santificación progresiva, pero también tenemos que creer que santifica a nuestro hermano, que transforma a nuestro hermano. Ese problema que tienes con la hermana difícil, cree en el Evangelio y su poder, que ella puede ser transformada. Cree en el Evangelio y su poder, que aún puedes recibir poder para ser transformados, para tratarla a ella con compasión. Porque a veces está como el 50%, me tengo compasión, bueno, yo creo en el Evangelio, pero dices de tu hermana, oh, esto sí es un caso perdido. Como lo vimos el domingo, Dios extiende su gracia a los casos perdidos. El problema que tienes con el hermano difícil, hermano, no seas incrédulo. Cree en el Evangelio y su poder restaurador. Él puede restaurarlo. Hermano, pero si supieras, ya estoy cansado de hablar con esa persona, con ese hermano, con esa hermana, y es tan obstinado que no cambia. Él es un caso perdido. Recuerda el Evangelio. Recuerda el poder que tiene el Evangelio, no solamente para salvarte, sino para transformarte. Como lo dice Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo.
Aquel que empezó, tú creíste ese evangelio, empezó esa buena obra, la perfeccionará. Y eso lo dice la Escritura. ¿Qué nos exhorta este texto? No seamos incrédulos, ni con nuestro cónyuge, ni con nuestro hermano, ni con absolutamente nadie que forma parte de la comunidad. Tú tienes que vivir, que creer en el evangelio para poder tener una sana comunidad, una sana iglesia local, extender gracia, perdón, como fuiste perdonados en Cristo. Recuerda el evangelio. No seamos incrédulos. Creamos que ellos, los hermanos, pueden ser transformados igual que nosotros. Nosotros vamos a seguir siendo transformados. Santificación progresiva, ¿se acuerdan? Eso no lo dudamos. Pero a veces dudamos que Dios pueda transformar a nuestro hermano. Creamos en el evangelio. Y podríamos pensar, hermano, ¿nos estás pidiendo que confiemos en una obra sobrenatural? Es exactamente eso. Porque sobrenaturalmente fuimos traspasados de las tinieblas a la luz. Sobrenaturalmente Dios sigue controlando absolutamente todas las cosas. Sobrenaturalmente Él sigue sosteniendo el universo y es como nada. Ningún creyente es una causa perdida. Pero, ¿saben dónde ocurre por excelencia o la mente de Dios? ¿Dónde ocurre esa transformación? Siendo parte de una comunidad, siendo parte de una iglesia local. Porque una iglesia local es una comunidad de gracia, que se muestra gracia en los dos sentidos. Da gracia, recibe gracia, porque él entiende que ha recibido gracia. Es donde nuestras debilidades, defectos y pecados quedan al descubierto, al convivir con hermanos cercanos a nosotros. En la comunidad de gracia, en la iglesia local, es donde te dicen, hey, momento, mira cómo te estás comportando. Eso es orgullo. Mortifica ese pecado. Pero también es donde te ven desanimado y se acercan a ti y te preguntan, ¿qué te pasa? Ven, vamos a animarnos en Cristo. Es donde un hermano se te acerca y te dice, hermano, necesito un consejo, estoy pasando por una situación difícil en mi hogar, en mi matrimonio, con mis padres, con mis hijos, necesito un consejo. Claro que sí, hablemos. Hermanos, no podemos llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos fuera de la comunidad de la iglesia local. Dios nos ha diseñado para pertenecer orgánicamente a una iglesia local y no puede ser transformado fuera de una iglesia local. Eso es mentira. Dios prepara a su pueblo para el futuro glorioso de los cielos nuevos y la tierra nueva, y esto es cierto, pero empieza a transformarlos ahora, lo que conocemos como santificación. Y el agente de esa santificación es el Espíritu Santo. La herramienta de la santificación es el Evangelio. Es recordar constantemente el Evangelio. Y el contexto de la santificación es la iglesia local. No puedes progresar en tu santificación progresiva si no eres parte de una iglesia local. No puedes la santificación progresiva no puede seguir aumentando en ti si no formas parte de la familia de la iglesia local, de la idea que Dios tiene de una comunidad. Y esto lo podemos ver en toda la Biblia. Y voy a citar algunos ejemplos. Romanos 12:10, por ejemplo, dice, el ministerio de amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Romanos 2:10. Amaos
unos a los otros. El contexto de la iglesia local. En la iglesia local tú tienes que amar los unos a los otros. Tienes la responsabilidad de amar. No en otro lado. Tienes la responsabilidad de esa comunidad ser de esta manera. Lo vemos también en 2 Corintios 13:11. Dice, por lo demás, hermanos, regocijados, sed perfectos, confrontados, exhortados, animados, sed de un mismo sentir, que crean un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Una vez más, esto ocurre en el contexto de la iglesia local. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una vez más, contexto de la iglesia local. Servíos los unos a los otros. Por favor, acompáñenme a Efesios 4:32. Efesios capítulo 4, verso 32. ¿Están allí? Escuché pocos amén. ¿Están allí? Amén. Dice la palabra del Señor, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también os perdonó en Cristo. En la iglesia local es un momento para manifestar el perdón los unos a los otros, el servicio los unos a los otros, el amor los unos a los otros, porque Cristo nos perdonó. Toda esta verdad o todo este contexto de estos textos es en la comunidad de gracia, en el contexto de la iglesia local. Entonces el crecimiento cristiano se da por medio de la iglesia local. Dios nos diseñó así. Así que alguien que diga, ¿sabes qué, hermano? Yo puedo solo. Yo puedo crecer en gloria, en gracia más bien, en gracia. Yo puedo crecer como creyente estando solo. Pues a tal persona yo le podría decir, has creído la mentira de Satanás. Fuiste cautivado por la misma mentira de la serpiente antigua que le susurró en el oído a Eva, el cual le dice, no le creas a Dios, tú sí puedes solo. No le creas a Dios, congregarte, ser parte de una iglesia local, ser parte de una comunidad de gracia. No. Dios se equivocó. Dios no tiene las mejores intenciones para ti. Tú puedes crecer en Cristo sin Cristo. Es como les estuviesen diciendo eso. Hermanos, creer esta mentira nos llevará a morir espiritualmente, a ser seco, a ser inmaduro, a no ser transformados. Y a decir, quizás no lo reconozca con tu boca, pero en tu alma va a haber un clamor constante que vas a comunicar, y es, me siento solo. Quizás con tu boca orgullosa no lo vas a decir, pero cuando no eres creyente, dices ser creyente y no perteneces a una iglesia local, a una comunidad, tu corazón va a decir, me siento solo. Y cada vez que experimentas la soledad, por creer que tú puedes solo, intencionalmente alejándote de la iglesia local, has creído una mentira. Y quiero dejar claro esto. Ya va, hermano, pero ¿sabes qué?
Yo vengo todos los domingos a la iglesia, todos los miércoles a la iglesia y no puede haber algo que haga la iglesia porque voy. Pero si no ves a la iglesia local como tu familia y tu comunidad donde serás transformado, sigues estando solo. Y estos mandamientos que hablamos, estos versos anteriores, no solo se dan para saber qué sepamos hacer, no solamente para dar información, debemos hacer esto, no. Estos mandamientos también se dan para que podamos intentarlo, vivir a la altura de estos mandamientos, de dar amor uno con otro, servirnos, se dan también para fracasar. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Cuando tú intentas vivir a la luz de la Escritura, de dar amor el uno para con el otro, ¿lo podemos hacer perfectamente? ¿Alguien no se ha equivocado intentando hacer el bien por su hermano? Estos mandamientos incluso se dan para fracasar. ¿Por qué? Aquí parezco un poco a Tranchini, ya lo voy a explicar. Hermanos, se dan también para fracasar, porque cuando fracasamos, crecemos en nuestra experiencia de dar y recibir gracia de Dios. Fallé, pero por la gracia de Dios puedo intentarlo hacerlo mejor la próxima vez. Fallé en amar a mi hermano, en acompañarlo, di un mal consejo, no debí cuidarlo de esta manera, no debí decirlo de esta manera, ay Señor, fallé, pero gracias que me puedes permitir hacerlo de nuevo y mejor. Ahora me profundizo más en tu palabra, pido mejores consejos porque yo quiero ayudar a mi hermano a que crezca. Fallé, pero gracias a ti puedo hacerlo ahora mejor. Puedo extender ahora gracia porque he recibido gracia y Dios no te ve a ti enfurecido cuando tú intentas glorificarle pero te equivocas. No, Él te ve a ti como ve a Cristo. Es como esa ilustración que decía un pastor, que es como si Dios fuera un experto artesano, un experto artista, y lo es. Pero nosotros a sus hijos nos da una pequeña plantilla, una hoja para colorear y nos da unos creyones. Y nosotros somos pequeños, pero aún así nos salimos de las líneas. Él no nos va a decir, ¿qué inexperto eres? ¿Por qué no haces esta obra de arte? No, Él se contenta porque lo estamos intentando. Hermanos, intentar cumplir estos mandamientos del ministerio de los unos a los otros, cuando lo intentamos cumplir, suceden tres cosas. Número 1, nos ayuda a revelar nuestro pecado. Porque al vivir en una comunidad, nos confirman que generalmente nuestras expectativas de nosotros son muy altas. Nos confirma que no somos perfectos. Y que aún pecamos, ¿o no? Aún pecamos. Y después que pecamos, pasa la segunda cosa. Nos lleva a Jesús en arrepentimiento y fe. Perdóname, Dios. Pequé contra mi hermano. No tuve paciencia, no lo amé, no lo aconsejé de manera correcta. Perdóname, Dios. Y recibes gracia. Y la tercera cosa que nos pasa es que nos hace dependientes del Espíritu Santo para ser transformado. Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu a ser como Cristo. Ayúdame, Dios, a tener una comunidad como lo norma la Trinidad. Una comunidad armoniosa, buena, íntegra, profunda. Ayúdame a hacer eso. Ayúdame a desear tener esa comunidad, que la iglesia local, yo sea una pieza para ellos, para que esta comunidad sea real. Como lo decía Robert Thune, él decía, la comunidad de la iglesia local es el laboratorio en que aprendemos a confiar en la gracia de Dios y a experimentar el poder transformador del Evangelio. Lo repito, la comunidad de la iglesia local es el laboratorio en que aprendemos a confiar en la gracia de Dios y a experimentar el poder transformador del Evangelio. Hermanos,
El mayor obstáculo para no vivir esta comunidad y experimentar una vida sana de una iglesia local es una cosa: el individualismo. Y este individualismo tiene 5 caras, podríamos decirlo. Y la primera cara del individualismo es la autonomía. Es sentirse orgulloso por nuestra capacidad de afrontar problemas sin los demás. Yo puedo solo. De otra manera, de esa misma cara, no puedo ser vulnerable con los demás. Nadie puede saber lo que está pasando en mi alma. Esos son mis asuntos y yo me encargo de ellos. Autonomía. Otra cara es la autosuficiencia. Porque quizás nos consideremos los mejores cristianos a solas, aislados. Cuando nadie nos mira, nos ve, ahí parecemos los mejores cristianos. Pero, ¿cuántas personas te conocen realmente por lo que eres? Y de hecho ponemos barreras para que no vayan más. Porque no quieres que te enteres o que se enteren de la clase de persona que eres. Hay hermanos que quieren incluso ser parte de la membresía y no sabemos absolutamente nada de ellos, ni de su familia, ni de dónde trabajan, ni todo eso, y algunas veces tienen hasta años con nosotros. Eres autosuficiente. No te involucres en mi vida. La tercera cara es la autoprotección. Tenemos a mantenernos lejos de los demás porque no queremos que nos lastimen. Autoprotección. O para que no te conozcan realmente como eres y se alejen de ti con un motivo legítimo. La cuarta cara es creerse superior a los demás. Esto luce de muchas maneras. Hay alguien que dice: no voy a tener una relación profunda con aquel hermano porque no tiene un intelecto igual al mío, porque no tiene la misma posición social, porque no habla de los mismos temas que yo, o no tiene lo que yo he logrado. No nos acercamos porque nos sentimos superiores a los demás. Y la última cara es el autogobierno, gobierno propio. Cuando se trata de la iglesia, tu agenda y prioridades están por encima de los demás, no de la iglesia. Reorganizar tu agenda para servir a otros, para visitar a otros, a los enfermos, a los que están de poco ánimo, a los que necesitan de ti, no lo puedo hacer. Mi reino va primero. Cuando se trata de la iglesia, tiendes a hacer preguntas orientadas al consumidor. ¿Qué me gusta de esta iglesia? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me hace sentir la predicación? ¿Qué no me hace sentir? ¿Qué gano si me quedo en esta iglesia? ¿O qué pierdo? Tus deseos y objetivos son una prioridad sobre la iglesia local y sobre la comunidad. Tus objetivos y prioridades están siempre, siempre, siempre por encima del hermano que dices intelectualmente saber y conocer que Cristo murió. El individualismo es un obstáculo para vivir la vida en comunidad de la iglesia local. El individualismo mata a la comunidad que Dios nos diseñó para vivir. Hermanos, ¿pero saben algo? Para crecer en el centro del Evangelio, como el que aglutina una verdadera comunidad de gracia, debemos desechar la mentira de que eres un cristiano y puedes vivir sin una iglesia local, sin una comunidad, sin una familia. Eso es una idea mentirosa. Hemos sido para vivir en comunidad. Pecamos, Adán y Eva pecó, pero Dios está tan interesado en volvernos a injertar en la
comunidad, en lo que tenía diseñado de comunidad, que teníamos que reflejar la comunidad, que vino Cristo a restaurarnos. Nos vino a redimir para vivir en comunidad. Y somos ahora transformados en medio de la comunidad. Aquellos que dicen, pues soy cristiano, no soy parte de una iglesia local, es un cristiano individual e inmaduro o no es cristiano en absoluto. Hablar de Cristo es hablar de la iglesia. Y hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Y voy a decir una frase de Tim Keller que lo bosqueja muy bien hablando de la misión de la iglesia local. Y él dice, los cristianos son llamados a ser una ciudad alternativa, una comunidad como Dios la diseñó, dentro de cada ciudad terrenal. Una cultura humana alternativa dentro de cada cultura humana, a mostrar cómo el sexo, el dinero y el poder pueden usarse de manera que no destruyan, a no mostrar cómo las clases y las razas que no congenian fuera de Cristo, aquí sí pueden llevarse bien, toda lengua, tribu y nación, y a mostrar que sí es posible cultivar, utilizando las herramientas del arte, la educación, el gobierno y la empresa, para llevar la esperanza para la gente que no tiene esperanza. En pocas palabras, lo que quiere decir Keller, que al vivir la comunidad, al vivir la iglesia local como Dios la diseñó, le estamos diciendo al mundo algo. Hey, el evangelio tiene el poder de redimir al hombre y a la mujer pecador para que puedan vivir en armonía. Y de la misma manera como viven en armonía aquí, estamos proclamando al mundo es Dios sigue teniendo buenas intenciones para la humanidad. Estamos contestando ese susurro satánico que le hizo la serpiente a Eva. No le creas a Dios. Nosotros con nuestros hechos de vivir una comunidad orgánica, que nos amamos, que nos servimos, le estamos diciendo al mundo, no le creas, sí podemos vivir armoniosamente. Hermanos, los conflictos que nosotros tenemos, y vamos a tener mucho como hermanos, tenemos que recordar el evangelio. Por eso esta serie se llama así, una comunidad, una iglesia local centrada en el evangelio. Cuando un hermano te haga enfadar legítima o ilegítimamente, recuerda el evangelio. Recuerda la gracia que recibiste y otorgársela a los demás. Recuerda que eres responsable de normar, de mostrar al mundo que tú eres una comunidad redimida, que Cristo, que el evangelio mismo realmente tiene poder, que la comunidad que Dios diseñó sí se puede vivir. Y eso va a ser imposible principalmente si no vives dentro de una iglesia local, a que llames familia y no solamente como título, que te preocupas el uno por el otro, que lo ames, que lo sirvas, sino también va a ser imposible si no recuerdas el poder del evangelio y sus implicaciones poderosas para transformarte a ti y al hermano difícil que tienes al lado. Ve un momento al hermano que tienes al lado. Ve al que tienes al otro lado. Hermanos, nosotros somos responsables de ese hermano que tienes al lado. Tú eres responsable de amar, de servir a ese hermano que tienes contigo, de llamarlo, de tratar a su familia. Eres responsable de mantener esa comunidad activa y real. Eres responsable de amarlo, eres responsable de exhortarlo, eres responsable de preguntarle qué tienes, qué te pasó. Eres responsable de vivir lo que dice Filipenses 4:11. Dios dio regalos a la iglesia en forma de pastores y diáconos para enseñarlos a vivir el ministerio de los unos a los otros. Somos responsables todos, absolutamente todos, amarnos los unos a los otros, No existe tal cosa de que Él tiene la responsabilidad y yo no. Si eres salvo, Dios te une a una iglesia local y a partir de ahora eres guarda de tu hermano.
Todo el tiempo, todo el tiempo. Queremos mostrar cómo es una verdadera comunidad de gracia, una verdadera iglesia local, una verdadera comunidad que le diga, sí se puede vivir. Tenemos que ser una comunidad atrayente, como lo dice Mark Dever. Una comunidad que hemos sido redimida, se nota de la manera que tiene un amor redimido los unos para los otros. Así que mis hermanos, recordemos el Evangelio. Oremos.